Muy buenas noches, jóvenes. Me da mucho gusto saludarlos por esta vía y estoy muy contento de tener la oportunidad de poder participar en su preparación en el camino de alcanzar una especialidad médica. Soy el doctor Adrián Rendón, especialista en medicina interna, en neumología, en terapia intensiva y tengo un doctorado en medicina. Para lograr todo esto, tuve que estudiar mucho como ustedes durante la carrera de medicina y posteriormente el primer gran reto que enfrenté fue superar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el famoso ENARM. Ustedes ya decidieron que quieren ser especialistas y buscan un lugar dentro de las 27 especialidades disponibles. El solo hecho de haber terminado una carrera que requiere muchas horas de estudio y aprobar exámenes de alta dificultad me indica que tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Pero todo esto ya quedó atrás y ahora tienen que enfrentarse a un nuevo examen en el que serán evaluados todos los conocimientos que adquirieron previamente en la escuela de medicina. El ENARM no solo es difícil por el amplio contenido, sino también es un examen largo de resistencia en el que hay una gran competencia. Hay muchísimos más aspirantes que plazas disponibles, por lo que es demasiado importante obtener el mayor puntaje posible. Aún no terminamos con la pandemia de COVID y seguimos sufriendo sus estragos. Recién retomamos nuestras actividades presenciales y estamos en una fase de adaptación a nuestra usual vida cotidiana. Todos estamos batallando. Anticipando que muchos de ustedes no tienen el tiempo que quisieran dedicarle a su preparación y ya con las fechas del examen muy cerca, se ha diseñado esta herramienta preparatoria para ustedes. El curso Superando el examen de residencias, al que llamaremos CERES MedTrend, el cual estará a tu disposición de manera virtual y en la comunidad de tu hogar. ¿No tuviste tiempo para tomar un curso de muchas horas? ¿No tuviste la posibilidad de pagar una inscripción alta? Este curso puede ser lo que necesitas. En solo 10 semanas, con pocas horas al día y con una cuota muy accesible, puedes reforzar tus conocimientos. Si ya tomaste o estás tomando uno de los cursos tradicionales, CERES MedTrend puede ser el repaso final que requieres para tener éxito en el ENARM. Te invitamos a conocer más sobre CERES MedTrend. Acompáñanos en nuestro próximo Masterclass Videoclip la semana entrante, en donde te daremos más detalles y pormenores de CERES MedTrend. Permítenos acompañarte en los días previos a iniciar el camino de tu preparación. Permítenos ayudarte a convertirte en un gran especialista. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Roberto Velasco Sordo. Soy ginecólogo. Soy egresado de la licenciatura en médico cirujano por la Universidad de Anáhuac. Posteriormente hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el hospital ABC y actualmente tengo mi práctica médica privada en esa misma institución. Y voy a formar parte de los profesores que les van a dar clases en este curso y voy a tener la oportunidad de ser uno de esos profesores, así es que me pongo a sus órdenes y el motivo de pues esta clase o esta reunión es aclarar ciertas dudas que pudieran salir en el transcurso de esta clase. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas que me han ido haciendo y voy a tratar de responderlas de la mejor forma que pueda.
y espero que mi consejo y mi respuesta pues les funcione a todos. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Me preguntan, ¿cómo puedo aprender a manejar el estrés que me genera presentar esta prueba? Bueno, pues aquí yo les recomendaría, pues sí, todo el mundo va a estar estresado, ¿no? Eh, es un, hay que entender la importancia de este examen, hay que entender que pues sí, sí, es algo muy, muy, muy importante, pero este estrés hay que usarlo como como una motivación, como, como ahora sí que algo que nos impulsa a estudiar más, porque este examen no tiene un gran secreto más que estudiar y aprender a contestar preguntas. Entonces yo creo que pues la forma de manejar el estrés pues, es enfocándola a prepararme más, ¿ok? Eso yo creo que sería mi consejo. Y sí, todo el mundo está estresado. No hay nadie que sea un super genio y que llegue ese día a, yo ya sé todo. No, pero si dejamos que ese estrés nos domine, pues va a ser el estrés el que va a terminar presentando ese examen y no ustedes. Entonces, más bien, úsenlo como una motivación. Voy a la siguiente pregunta. Me preguntan que cómo es la forma en la que se plantean las preguntas dentro del examen. Pues bueno, eh, aquí vamos a hablar un poquito como del formato del examen. Eh, Creo que ha cambiado un poco en los últimos 3 años. Venía siendo un examen que se hacía de una forma muy puntual año con año, pero que actualmente pues sí ha cambiado un poco la forma en la que se hace, se hacen las preguntas, sin dejar de ser semejante a la parte o más bien al formato que tenían anteriormente. Las preguntas van a ser planteadas en forma de caso clínico, del cual se derivan una serie de preguntas. Como por poner un ejemplo, se pone un caso clínico de X patología, se presenta un paciente, se da un cierto cuadro de signos y síntomas, eh, se, se dan algunas pruebas de laboratorio y sobre ese caso clínico y los estudios que se pusieron, en el caso se saca una serie de entre 3, 4 preguntas sobre el caso clínico, como pensando, no sé, por ejemplo, les podrían poner de cualquier caso, ¿cuál es el agente causal más probable de esta infección o de este cuadro? ¿O cuál es la etiología más probable para este paciente? ¿Cuál sería un estudio de imagen complementario que pediría? Sería la segunda pregunta, por poner otro ejemplo. De ahí la tercera podría ser qué tratamiento le daría al paciente y la cuarta podría ser qué efecto adverso pudiera tener su tratamiento. Entonces es una serie de casos clínicos que buscan integrar su conocimiento de diferentes ramas, ¿no? Tanto la fisiopatología, que tanto bien la saben, que tanto bien saben la metodología diagnóstica, la evolución natural de la enfermedad, el tratamiento y las probables complicaciones del tratamiento. Entonces, también a veces piensan que les van a hacer preguntas muy específicas y muy dirigidas. Sí, sí puede haber alguna de ese estilo, pero no son la mayoría. La siguiente pregunta, ¿cuál es la especialidad más preguntada en el examen? Eh, pues bueno, hay que, yo siempre he pensado que todos los exámenes hay que afrontarlos con cierta estrategia, ¿ok? Entonces, pues generalmente la distribución del examen, como ha sido históricamente, es que se presentan un aproximado de 100 a 120 preguntas de ginecología, un aproximado de 100 a 120 o 150 preguntas de pediatría, un aproximado de 100 preguntas de cirugía y un aproximado de 150, 200 preguntas de medicina interna. Entonces hay que ser muy honestos, hay que analizar, hay que entender con honestidad pues, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué estamos viendo a la hora de afrontar nuestro examen, ¿no? Hay que ser, por más que nos guste una materia, hay que ser honestos con nosotros mismos y decir, pues me van a preguntar ginecología y me van a preguntar pediatría y puede que no me guste, ¿no? Entonces,
Hay que entender que, por ejemplo, medicina interna, sí, a lo mejor de medicina interna nos pregunten 150, 200 preguntas, pero realmente si partimos eso en cada especialidad de medicina interna, pues por especialidad nos salen 10 preguntas y de ginecología y obstetricia van a ser 100 o 120 y de pediatría lo mismo. Entonces yo siempre les doy el consejo de que hay que irnos a tratar de abarcar lo que más nos van a preguntar. Entonces, la mitad de nuestro examen generalmente va a ser pediatría y ginecología, entonces, y cirugía, ¿no? Entonces, pero las que nos debemos de centrar es pediatría y ginecología para ganar volumen de preguntas, sí, sí lo son, esas dos. No hay ninguna que sea más importante que la otra, todas van a sumar, pero al final te pueden hacer 4 o 5 preguntas de neurología, pero el mismo tema de ginecología y obstetricia te lo pueden preguntar 8, 9 o 10 veces. Entonces, si no estudiaste bien los temas de ginecología y obstetricia, puede que sea más probable que tengas más preguntas malas a que si no estudiaste bien un tema de medicina interna o no te supiste una clasificación bien de medicina interna. Hay que aprender a darle el valor a cada material y a manera de conclusión yo podría decir que las que más se deben de estudiar son pediatría y ginecología, porque si tú dominas eso vas a dominar prácticamente la mitad de tu examen. Voy a contestar la siguiente pregunta. Me preguntan, ¿qué opinan de hacer la especialidad en un hospital privado o en lugar de en un público? Bueno, pues primero tienen que entender algo, ¿no? No han hecho el examen, entonces no pueden ustedes empezar a pensar, está muy bien que lo hagan, pero realmente su primer paso es pasar este examen, ¿ok? Ahora, punto y aparte, partiendo de que mi opinión va a ser la que voy a dar con base en mi experiencia, pues puede que esté un poco sesgada, ¿no? Yo me formé en un hospital privado y a mi parecer es el mejor programa de residencias que existe hoy en día en el país, por lo completo que es, por las rotaciones que lo conforman y porque también tienes la probabilidad de tener un entrenamiento en la paroscopía y con muy buenas rotaciones. Entonces, sí, a lo mejor mi opinión está sesgada, pero yo siento que hoy en día los hospitales privados en México son una muy buena alternativa para realizar una especialidad médica. Creo que hoy en día pueden estar inclusive algunas sedes por arriba de grandes hospitales públicos de renombre. Eh, yo tengo la experiencia en mi hospital, los programas son de excelencia y las rotaciones, pues rotas, por ejemplo, en el R1, yo roté fuera de mi hospital 5 meses con guardias, entonces terminas diciendo, ¿qué tanto no hice en el R1 que no hubiera hecho en un hospital público? Pues hice prácticamente lo mismo, y en el R2 fue lo mismo, y en el R3 rotas en hospitales como el Hospital Militar, rotas en el laboratorio de cirugía experimental haciendo la paroscopía en ratitas, rotas haciendo colposcopía en una clínica de colposcopía, vas a urología, a la clínica de urología también del Hospital Central Militar. Entonces, en el R4 terminas rotando en centros muy especializados de biología de la reproducción, puedes tener también una rotación en el extranjero, entonces te da esas ventajas que la verdad a veces no nos platican. No es, yo soy de los que piensa que todo va a ser bueno, todo depende de qué es lo que cada médico quiera de su práctica médica y el lugar en donde quiera practicar su práctica médica. Entonces también eso es algo a tomar en cuenta, pero sí considero que los hospitales privados hoy en día en México tienen mucho mejores programas que lo que tenían antes. 5. ¿Cómo fue la siguiente pregunta, que es la número 5? ¿Cómo fue el proceso de selección en mi hospital? El proceso de selección en mi hospital se hizo en el Centro Médico ABC, en mi especialidad. En ginecología se hizo un examen de conocimientos generales y se realizó una entrevista con los jefes de servicio de ginecología y profesores adjuntos y se hace pues un ponderado de el examen de admisión con el examen psicométrico del hospital, con las calificaciones y el currículum del alumno y con su desempeño en la entrevista, y con base en eso los doctores pues emiten un veredicto
sobre qué candidatos son los que más les gustan. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué tan necesario es saber inglés para mi especialidad? Pues yo creo que ya no solo para la especialidad, sino para la vida es muy necesario saber el inglés. Hoy en día la literatura cada vez es más rápida su publicación y el idioma en el que primero se publican los artículos generalmente es en el inglés. Y la bibliografía en inglés siempre viene más adelantada que la bibliografía en español. Entonces, creo que no solamente te abre puertas en tu preparación, sino que también, inclusive te puedo dar el ejemplo de que en mi servicio social de ginecología me tocó una paciente en el pueblo de Cadereyta que era nigeriana y venían recién llegados de Nigeria ahí a un pueblo cercano a Querétaro y quería una consulta médica en el hospital. Y pues yo era el único doctor que hablaba inglés o que entendía algo de inglés y gracias a eso pude ayudar a esa paciente, ¿no? Entonces, pues no es lo que te va a pasar todos los días, pero también sirve tener un conocimiento de otro idioma y más del inglés. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Me preguntan que para mí, ¿en qué se basan para elegir el aspirante al momento de selección en el hospital? Pues bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque no hay no hay un criterio uniforme en todos los hospitales. Cada hospital le da más peso. Por ejemplo, hay hospitales como los del IMSS que le dan mucho peso a haber hecho el internado en el IMSS, o hospitales como el Instituto Nacional de Nutrición, que su examen es un examen muy fuerte, muy pesado y que le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, ahí la verdad no tengo el conocimiento, pero supongo que es más la importancia hacia el examen. En ciertos hospitales le dan mayor importancia a la entrevista o a qué tantos artículos ha publicado el alumno, qué tanto le fue de bien en el examen nacional de residencias, pero al final yo creo que todo suma. Entonces no puedes tú limitar tu éxito para ser elegido en una sede pues con un solo factor, ¿no? Yo creo que es el cúmulo de todo, pero sin embargo pues, va a ayudar mucho el hecho que tú tengas un buen examen, que tengas un buen currículum, que hables otro idioma, que tengas alguna que otra publicación, todo va a sumar, ¿no? Entonces espero haber respondido bien esa pregunta. Y me preguntan que qué porcentaje de preguntas aproximadamente son en inglés dentro del examen. Actualmente lo desconozco. Lo que sí les puedo decir es que en mi examen, fue en el año 2017, recuerdo que fueron 50 preguntas en inglés, pero no creo que eso sea un inconveniente tan fuerte porque no son, son preguntas un poco básicas y en un inglés que a mi parecer sí fue muy entendible en el examen. La forma en la que podríamos mejorar esto es pues teniendo una preparación con también material en inglés y empaparnos un poco en el idioma, ¿no? Y pues esas serían mis recomendaciones. Espero les hayan servido. Creo que hemos terminado por hoy. Vamos a dar por concluida la sesión y los invito a inscribirse a la masterclass que tenemos este 30 de junio y a que pues formen parte de este curso para que podamos resolver sus dudas y darles los mejores consejos para prepararse bien para este examen. Saludos.